Bueno, gente, este es el abogado del diablo, Miguel Ángel del Río, socio del guerrillero. Recordemos, el abogado Miguel Ángel del Río niega la relación con el guerrillero asesino. Y recordemos, el guerrillero designó a este abogado malo del Río para que investigara cuando estaban en campaña que la corrupción en la costa. Y raro, gente, que este abogado no investigó al hijo del guerrillero asesino, no denunció al hijo del guerrillero asesino que recibió plata de narcotraficantes y recibieron millones, gente. Dice Armando Benetti que más de 15.000 millones ingresaron de narcos en la costa, y el guerrillero asesino dice que había designado a este abogado malo del Río que para esas investigaciones. Raro que este es el abogado del diablo, Miguel Ángel del Río. Este es el explosivo audio. Miguel Ángel del Río recibió 50 millones de pesos en efectivo del coronel Oscar Dávila para asumir la defensa del oficial en el proceso por poligrafía. Este es el verdadero Miguel Ángel del Río, un abogado polémico y protagonista en el gobierno Petro y con trinchera en Twitter. Miguel Ángel del Río logró convertirse en uno de los abogados petristas más reconocidos. Hoy, los ojos del país están puestos sobre su papel en el escándalo por el polígrafo Amarel Bismesa y de las chuzadas en las que estarían implicados varios policías que él defiende. 24 de junio de 2023. Antes de que el país conociera quién era Miguel Ángel del Río, este abogado barranquillero se mostró como un defensor de derechos humanos, pero ajeno a los encantos de la política. Incluso dejó muy claro que no quería ser vinculado a ningún color ideológico. Pero el tiempo reveló su verdadera cara hasta convertirse, según algunos, en el defensor de confianza del petrismo y en una especie de abogado del régimen. Desde hace unos años, la defensa de Del Río aparece como protagonista en los escándalos político-judiciales más notados del país, como el proceso por la compra de votos en la costa caribe y la llamada Casa Blanca, donde saltó el nombre de la excongresista Aida Merlano, la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta presión a testigos, la denominada Yeñe política, el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios y recientemente el escándalo revelado por Semana, las chuzadas Amarel Bismesa y la muerte del coronel Oscar Dávila. En medio del escándalo, Miguel Ángel del Río habla de la hipótesis de que sea ternado fiscal. Los noto asustados. El abogado del Río convirtió las redes sociales en su tarima de protesta y sin tapujos se enfrenta a la fiscalía. En su cuenta en Twitter, el defensor lanza duros ataques contra el fiscal Francisco Barbosa hasta el punto de desafiar públicamente a la justicia, por ejemplo, cuando hace unos días le advirtió al ente acusador que no asistiría a una diligencia de declaración en la investigación por la muerte del coronel Dávila, de quien alcanzó a ser su abogado durante algunas horas. Aunque públicamente Del Río insiste en defender las causas sociales afines al petrismo, personas cercanas a él, consultadas por Semana, insisten en que su aspiración profesional estaría en ser el jefe de la fiscalía. Advierten incluso que aprovecha su trabajo como defensor del petrismo para abonar el terreno y ganarse un puesto en la terna que enviará el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia. Francisco Barbosa termina su periodo en febrero de 2024 y Petro aseguró que la terna se conocerá en diciembre. Sin embargo, Del Río no cumple con los requisitos. Para empezar, su tarjeta profesional de abogado es de 2011 y no tiene 15 años de experiencia. Su candidatura, por así decirlo, ha sido promovida y apoyada por los seguidores más radicales del presidente Petro, todos mediante las redes sociales, como quedó demostrado en el incendiario y amenazante trino publicado a las 9:18 de la noche del viernes 7 de mayo de 2021.
Lo voy a decir sin ambajes: cuando se recupere en las urnas el poder que nos pertenece y se asuma el control democrático de las instituciones, vamos a ir detrás de las fieras que tanto horror sembraron para llevarlos ante la justicia. Se esconderán en las cuevas o en el exilio. El mismo Del Río ha manifestado públicamente que son pocos los encuentros con el presidente Petro. Sin embargo, en la pasada campaña por la presidencia, fue visto en distintos actos y reuniones mientras promovía la campaña del Pacto Histórico, no solo en Bogotá, sino en distintas regiones del país. Su afición a la política le obligó a dejar a un lado su rol de abogado y buscó convertirse en la cabeza de lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes en Atlántico. Pero, por decisiones internas, el nombre que apareció en la primera casilla fue el del actor y presentador Ahmed Escaz, quien tenía una amistad con Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Al coronel Oscar Dávila le dijeron que su abogado tenía que ser Miguel Ángel del Río. La instrucción la dio el coronel Feria, y a él lo manda Petro. Esta decisión generó una notable y pública molestia del abogado, que utilizó sus redes sociales para desahogarse y cuestionar la lista que fue hecha por el mismo Pacto Histórico. Ya con su nombre fuera de la competencia, por llegar al Congreso, a Del Río le dan una nueva misión. En plena campaña, el entonces candidato Petro lo designó como un zar anticorrupción, para blindar de dineros y personas dudosas la contienda electoral en la costa Caribe. Lo extraño es que nunca reportó nada públicamente acerca de lo que hoy investiga la Fiscalía, la posible entrada de dineros sucios y los presuntos nexos de Nicolás Petro con el exnarcotraficante conocido con el alias del Hombre Marlboro y con el hijo del polémico Turco El Saca. Entre los dos habrían aportado alrededor de 1,000 millones de pesos, cifra que el hijo del presidente se habría apropiado, según la denuncia de Day Vázquez, su exesposa. Del Río mantuvo una estrecha amistad con Nicolás Petro, hijo del presidente. Como es habitual, Petro utilizó su cuenta de Twitter para anunciar el 23 de abril de 2022, con bombos y platillos, que había designado a Del Río para que construya el equipo que procesará judicialmente a todos los compradores de votos en el Caribe, para lo cual le pidió a sus seguidores realizar todas las denuncias. Que sepan que no van a poder. El nuevo encargo del petrismo a Del Río incluyó trabajar con Nicolás Petro. Los dos tenían una estrecha amistad, una amalgama contra la corrupción, pero la estrategia y la amistad terminó mal. Mientras Nicolás apoyó a Escaz, se distanció del abogado Del Río. Evidentemente, quedó demostrado que los filtros y el blindaje que se dispuso por el hoy presidente Gustavo Petro y, en nombre de Miguel Ángel del Río, habrían fallado. Los dineros y personajes que tanto criticaron en campaña finalmente habrían llegado a la misma. La realidad y certeza de las declaraciones de Day Vázquez son materia de investigación. Antes de navegar por el derecho estuvo vinculado a una importante aerolínea en el país, fue auxiliar de vuelo. Sin embargo, fue cuando asumió la representación de víctimas en el sonado caso de la Política donde su nombre saltó a los reflectores. El abogado denunció irregularidades en el proceso, conocido como la Política. Era frecuente verlo haciendo graves denuncias sobre este proceso y solicitando a la justicia investigar la entrada de dineros irregulares a la campaña del entonces presidente Iván Duque. En ese momento, Del Río insistió en que no tenía ningún interés político, que su único objetivo era que la justicia actuara en derecho, pero con el paso del tiempo su arremetida en redes sociales contra sectores políticos distintos lo acercaron al petrismo. Del Río, con el cambio de gobierno, aterrizó en el proceso que dejó condenada a la excongresista Aida Merlano. El abogado desempeñó un papel fundamental para lograr lo que se creía casi imposible, que Merlano regresara al país. Hizo todas las gestiones, incluso llegar a Venezuela,
para que la excongresista atendiera la justicia de Colombia. Merlano llegó a Colombia como una rockstar en avión privado, con prendas de lujo y un recibimiento mediático sin precedentes para un extraditado. Hasta tuvo la oportunidad de dar una rueda de prensa escoltada por la entonces directora de la Dijín, que le cargó su costosa cartera mientras la condenada excongresista se despachó frente a los micrófonos. En los últimos días, Del Río logró que trasladaran a Merlano del Buen Pastor en Bogotá a una guarnición militar en el Atlántico, su tierra natal, justo en pleno año electoral. Del Río apareció como representante de víctimas en el llamado caso Uribe, pero la ñeñe política y Jaida Merlano no son los únicos procesos mediáticos en los que el abogado supo colarse. También apareció como representante de víctimas en el llamado caso Uribe, las supuestas presiones a testigos que llevaron al expresidente a la detención domiciliaria. Del Río se convirtió en el abogado de Deyanira Gómez, la excompañera sentimental del polémico testigo Juan Guillermo Monsalve. Lo mediático de un caso parece enamorar al abogado. Incluso se convirtió en defensor de los familiares de la DJ Valentina Tres Palacios, cuyo cuerpo apareció en una maleta en un contenedor de basuras en Fontibón. Este proceso llamó la atención de todos los medios de comunicación del mundo, teniendo en cuenta que el asesino, según la defensa de la víctima, fue su pareja, un ciudadano estadounidense identificado como Juan Polos. Del Río también apareció en el escándalo, que generó una profunda crisis en el gobierno Petro. Se trata de las graves denuncias que hizo Marelvis Mesa, la niñera de la entonces jefa de gabinete del gobierno, específicamente de la poligrafía y de las interceptaciones ilegales que, de acuerdo con la Fiscalía, se hicieron con el objetivo de recuperar una suma indeterminada de dinero hurtado, aún por definir, en el apartamento de Saravia, quien recientemente presentó una nueva versión sobre lo que se extravió.